Hola amigos de YouTube, o sea mis dos suscriptores XD, se preguntarán, ¿por qué estoy usando un locuendo y no mi voz? Si literalmente el canal se trata de mi leyendo hablando de cosas, lo que pasa es que había este momazo en el Face, créditos a Creepyposting los quiero mucho, que mencionaba una creepypasta de Reddit, era de dos perspectivas y se llaman Mi marido y mi esposa, ha llevado nuestro roleplay demasiado lejos, escritas respectivamente por Cristiano Alice, les dejo el link en la descripción, porque obviamente no es mía la historia. En fin, no encontré la historia en español, la encontré narrada en inglés en un video de YouTube, con mi nivel de inglés, leyendo los subtítulos automáticos cuando me perdía, logré entenderla, me gustó bastante, y como no tengo nada mejor que hacer pensé en traerla, perdonen me perdí del punto. El locuendo se debe a que traté de leerla, pero al yo tener una voz femenina, la versión del esposo no me convencía, y me daba vergüenza hacer grave mi voz, porque sabrán que mi voz es bastante aguda, y cuando traté de usar locuendo para el marido y mi voz para la esposa, se oía gracioso, una voz muy humana y un robot XD, como la canción de Cuarteto de Nos, así que preferí seguir con la tradición creepypastera de mis ancestros, y leer esto con locuendo. No voy a reemplazar mis videos con locuendo porque me gusta grabarme, pero al no tener una voz masculina creo que sonará mejor con locuendo todo. Y no sé, tal vez algunas veces me ayude en el canal. Bueno, ya hablé mucho, espero les guste, también espero esté bien traducida, si falta algo que no interprete bien, díganme por favor, lo hice con mi nivel de inglés. Y en otras cosas que no entendía, muy bien me ayudó la IA de DeepSeek. No usen mucho las IAs por favor, a mí me inutilizarán mucho. Así que ojalá les guste esta historia como a mí, sin más que agregar empecemos. Mi marido llevó nuestro juego de roles demasiado lejos. Cuando me dijo que quería jugar a pretender, pensé que sería algo relacionado con el sexo. Y lo gracioso es que si hubiera sacado un disfraz de Wonder Woman, yo habría accedido. Las cosas entre nosotros llevaban años frías. Respuestas monosilábicas y conversaciones tensas se habían vuelto la norma. Estaba dispuesta a hacer lo necesario para intentar arreglarlo. Cuando aclaró que quería pretender ser joven, sentí más dudas. Si esto es algo sexual, pensé, podría ponerse muy raro. Incluso mientras lo explicaba, seguía esperando que girara en esa dirección. Tiene que ser eso, ¿no? Pero él dijo que no era así en absoluto. Solo quería pasar tiempo, de vez en cuando, comportándose como un niño. Nada demasiado extraño, solo un juego de roles terapéutico. Admitiré que no era lo que esperaba. Quería que le preparara almuerzos y le diera un beso en la mejilla antes de ir a trabajar, dijo. Quería cosas como las que le darías a un niño, así que le empacé un yogur, un sándwich de jamón y una manzana. También una cajita de jugo, todo ordenado en una bolsa de papel marrón. Su rostro se iluminó de alegría al verlo. Lo de la bolsa marrón fue idea mía, y me dijo que era un buen detalle. Recuerdo pensar que era el primer cumplido sincero que me hacía en años. Sentí un raro destello de orgullo. Después de eso, entendí rápido. Quería que le preparara baños y me sentara a su lado mientras jugaba con juguetes. Quería pedirme permiso para salir a jugar al jardín. Quería espaguetis y salchichas para cenar, y gelatina con helado de postre. Lo hice todo con una sonrisa. Nunca me había mirado mucho como esposa, pero como cuidadora. Cada pequeño gesto parecía lo más maravilloso para él. Sabía que era perturbador, claro, pero esas primeras semanas fueron agradables. Un día llegó a casa y la tele estaba puesta en dibujos animados de su infancia. Se echó a llorar. Había comprado los DVDs como sorpresa, pero no esperaba esa reacción. Corrí a abrazarlo y nos quedamos así, acurrucados en el sofá, durante horas. Nunca había sentido esa cercanía o vulnerabilidad en él, ni en nadie más. Era confuso. Pero me gustaba. Siempre habíamos sido los mejores amigos del otro, y ahora pasaba más tiempo conmigo que nunca. Se interesaba por lo que decía, me escuchaba de verdad. Una vez le horneé un pastel y se sentó en la mesada, moviendo las piernas, haciéndome preguntas. Le conté sobre la receta, cómo mi abuela la había traído al emigrar, cómo se había transmitido por generaciones, y vi que no estaba actuando. Realmente le fascinó la historia.
pero las peticiones seguían llegando, igual que el tiempo que pasaba en su rol. Al principio era antes y después del trabajo, pero pronto renunció a su empleo y, sin previo aviso, se convirtió en una actividad de todo el día. Como dije, era parte de la diversión, y no puse límites. Hacía lo que imagino que cualquier niño haría. Veía televisión, jugaba con juguetes y videojuegos, corría haciendo ruidos tontos. También quería las partes menos divertidas, así que le asignaba tareas, lo bañaba, le cortaba el pelo, lo obligaba a comer verduras. Incluso me pidió que le diera tarea, así que compré cuadernos de ejercicios básicos de matemáticas e inglés. Nunca fue travieso, pero le gustaba quejarse cuando le pedía hacer esas cosas, aunque a veces captaba una sonrisa picar en sus ojos y sabía que en realidad le encantaba. Era extraño, incluso gracioso, ver a un contador forcejear con sumas simples. Pero era muy distinto del hombre frío y arrogante con el que me había casado. Supongo que intento ponerlo todo en orden para ti, pero no estoy segura de poder. Hubo momentos en que se sintió mal. Toda mi atracción por él desapareció, pero no me importó porque como esposos casi no teníamos sexo, y cuando lo hacíamos, no era gran cosa. Tal vez si entiendes que no soy una persona social, verías por qué permití todo esto. No tengo amigos, nunca los tuve, ni siquiera en la universidad. Su compañía, cálida y adoradora, ejerció una especie de magia en mí. Creo que también me gustaba cuidar de alguien. En retrospectiva, debí adoptar un gato. En ese momento, solo me gustaba el cambio de ritmo, y siempre sospeché que había un secreto oscuro en él. Mi madre me advirtió sobre eso en los hombres, así que me alegré de que no le gustara matar prostitutas. Esto parecía seguro, inofensivo, al menos al principio. Conforme nos establecimos en la rutina, empecé a sentirme sola otra vez, pero de un modo distinto. No era el aburrimiento de un día en casa intentando parecer ocupada. Era más como pararse frente a un océano y mirar hacia abajo. Creo que fue por cómo empezó a cambiar físicamente. Pensé que eran cambios deliberados, cosas que hacía para parecer menos adulto. A veces me miraba y no me gustaba. Era una mirada hambrienta. Una vez, de joven, un chico me miró así y me gustó. Pero venir de mi marido, con pijama azul, un chupete en la boca y un sonajero en la mano, Dios, podría haber vomitado. Por las noches, la casa empezó a sentirse diferente, más grande y fría de lo normal. Empecé a beber, en parte para relajarme. Si algo se rompía, yo lo arreglaba. Si sonaba el teléfono o llegaban facturas, yo respondía. Teníamos ahorros, así que no estábamos en problemas, pero no había nadie más con quien compartir las responsabilidades, y el peso en mis hombros era insoportable. Por las mañanas, repetía los rituales con dolor de cabeza, y los días se volvieron un borrón. Pasaron meses, quizá un año entero. Es difícil recordar los eventos en orden, y no es del todo mi culpa. Recuerdo pensar que era un niño en crecimiento, pero no era cierto. Pedimos zapatos nuevos en línea, y eran de una talla diferente. Más pequeños. Dijo que era porque quería los que se iluminaban, pero de adulto usaba talla 11 y los que compramos eran para un niño. No sé cómo, pero esos zapatos nuevos le quedaban bien. Pellizqué la punta y le dije que crecería dentro de ellos. Tengo recuerdos vívidos de verlo esforzarse por alcanzar un estante alto para guardar un peluche, pero él siempre había sido alto, 1,90. Ahora, al reconstruirlo todo en mi mente, encuentro sorpresas. Siempre tuve la sensación de que si me detenía a pensar demasiado, todo se me escaparía. Incluso esforzándome por seguir el juego, me sentía como una extraña en mi propia casa. Las cosas se movían, los muebles cambiaban de lugar, aparecían juguetes nuevos sin que yo supiera cómo. Un columpio fue instalado en el jardín sin que lo recordara, pero mi firma estaba en la factura. En un momento, empezó a usar pañales y ni siquiera lo noté hasta días después. Simplemente tenía sentido, de algún modo. En el momento, se sentía natural, y al recordarlo, parecía que mi esposo era un niño, no un hombre adulto. Lo había estado alimentando, abrazando, viéndolo jugar, pero al mismo tiempo, no era eso.
Era mi marido, con sus piernas largas cruzadas y migas en la barba. Una mañana desperté con un perro en casa, y al día siguiente desapareció. Busqué durante horas, sintiendo que enloquecía, pero había un plato y comida junto a la puerta de la cocina, así que no lo había imaginado. No había perro en la casa ni en el jardín. Exhausta, entré al cuarto de mi marido para una última revisión y, al verlo, me invadió una extraña aprensión. No podía sacarme de la cabeza que él había hecho algo. Después de todo, si era un niño, era un poco raro, ¿no? No jugaba con otros niños, no se portaba mal, apenas hablaba. Era un buen niño, sí, pero no exactamente normal. Y claro, no era un niño. Era algo más. Parada ahí, aprecié lo extraño que se veía. Su cabello se estaba adelgazando, no solo cayéndose, sino volviéndose suave como el vello de un recién nacido. Y Dios, el olor. Era como el de un bebé, pero agrio, como leche cortada. Se aferraba a él sin importar cuánto lo bañara. Hubo días en que sentí que me asfixiaría con ese hedor, y aprendí a respirar por la boca cuando estábamos juntos. Sus pupilas eran enormes, demasiado grandes para esas cuencas pequeñas. Sus ojos siempre habían estado separados, pero en una cabeza con forma infantil, parecía una máscara de Halloween mal hecha, con ojos de muñeca. A veces lo atrapaba mirándome desde una esquina o al final del pasillo. A veces era él, parado en la oscuridad, respirando audiblemente mientras sus hombros subían y bajaban, excitado por algún pensamiento oculto. Otras veces era su cabeza gris, desapareciendo detrás de una pared justo cuando me daba vuelta. Babeaba constantemente, limpiándose con la manga, pero mucho caía al suelo. Encontré charcos de saliva en habitaciones cerradas, justo donde había estado parada. Otras veces escuchaba su respiración agitada a centímetros de mi espalda, pero cuando me volteaba, no había nadie. Me di cuenta de que le tenía miedo. Casi grité cuando, en esa habitación oscura y silenciosa, se dio la vuelta en su cuna y abrió una sonrisa desdentada. Solo le quedaban unos pocos dientes, y cuanto más miraba, más segura estaba de que ni siquiera esos eran los suyos. Eran demasiado blancos, pequeños, como clavijas. Secretamente, esperaba estar enloqueciendo. La alternativa era peor. Estaba en el baño cuando sonó el timbre. Un chillido estridente que me hizo saltar y soltar el teléfono. Terminé rápidamente y me acerqué a la ventana con los pantalones aún abajo. Había una furgoneta afuera, con la puerta del conductor abierta y el motor encendido, pero nadie a la vista. Normalmente, estos problemas se resolvían solos. Dejarían el paquete en la puerta. Pero algo se sentía mal. No escuchaba a mi marido en la casa. Ni pasos, ni balbuceos, ni juguetes. Esa furgoneta se veía rara. Bajé las escaleras y me detuve al ver la puerta principal abierta. Una ráfaga de viento entró, llevándose el calor del hogar. Imaginé que descubriría nuestro juego de roles, y el miedo a la humillación me invadió. Había algo más mezclado en esos pensamientos. Habíamos pasado tanto tiempo encerrados, mi marido y yo, seguros y lejos del mundo. ¿Cómo reaccionaría él a esta intrusión? Como respuesta, alguien gritó en la sala. Bajé los últimos escalones y abrí la puerta para encontrar a un hombre pequeño, temblando, abrazando una caja de cartón como escudo. ¿Qué? Tartamudeó. Lo tomé del hombro y lo empujé hacia la puerta. No veía a mi marido, pero nunca estaba lejos, y noté uno de sus juguetes favoritos en el suelo. Él me dejó entrar, dijo el hombre. Se veía como un... De pronto, me agarró los brazos. ¿Qué le pasa? Nunca he visto algo así. No recuerdo qué le respondí, pero seguí empujándolo hacia la salida. Volteé y vi a mi marido agacharse bajo el sofá. Era demasiado grande para moverse así, pero tenía una forma de esconderse y desplazarse por la casa sin ser visto, a menos que él quisiera. Vamos, murmuré, pero el repartidor avanzaba lento, como aturdido. Era solo un niño, dijo, como si se diera cuenta. ¿O no? Lo asusté, ¿verdad? Intentó regresar, pero lo detuve. No quise asustarlo. Es solo que, su cara... Se relajó.
¿Qué le pasa? ¿Por qué me duelen los ojos? Está enfermo, respondí, llevándolo a la puerta. Muy enfermo, añadí, conteniendo un sollozo. Medio mentira, medio verdad. El repartidor parecía confundido, pero asintió. Dio un paso hacia afuera, pero luego se detuvo. Por favor, no me reporte. Gritó. No quise ser grosero. Mi corazón se aceleró. El olor de mi marido era insoportable. Estaba cerca, pero no sabía dónde. Necesitaba que este hombre se fuera antes de que pasara algo terrible. Por favor, dije, al borde de las lágrimas. Por favor, vete. ¿Entendió? A veces, cuando lo recuerdo, creo ver un destello de comprensión en sus ojos. Empatía. No estoy segura, porque todo se mezcla. El horror en su mirada cuando el brazo de mi marido agarró su tobillo no puede ser exagerado. Ninguno de los dos esperaba que estuviera ahí abajo. Aún no sé cómo lo hizo. Pero estaba ahí, riendo con un falsete enfermizo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, jaló tan fuerte que el repartidor cayó hacia atrás y su pierna desapareció en la sombra. El hombre gritó, agarrándose el muslo como si algo lo estuviera destrozando, mientras intentaba arrastrarse hacia afuera. Pero mi marido siempre había sido un hombre grande. Y ahora tenía un aura extraña, un poder silencioso que lo seguía de habitación en habitación. La lucha fue desigual. El repartidor gritó, intentando liberarse, pero su rostro se descompuso y sus alaridos empeoraron. Nunca había escuchado a un hombre adulto hacer un sonido así. Era un terror para el que no estaba preparada. Creo que en algún momento me pidió ayuda. Pensé en llamar a la policía, pero no lo hice. Estaba tan aterrada que ni siquiera podía moverme. De vez en cuando, veía los nudillos de mi marido mientras jalaba más del hombre hacia adentro. Esas manos parecían enormes, pálidas, enfermizas. Podía oír lo que estaba haciendo, pero no lo procesé hasta mucho después. Sí, escuché huesos romperse y algo como papel siendo rasgado. ¿Fue una hora? ¿O solo minutos? No lo sé. El hombre siguió llorando, suplicando, y mi marido siguió jalando. Y jalando. Y jalando. Las escaleras crujieron, pero la madera era gruesa. La pregunta final era qué se rompería primero, la pelvis del hombre o la estructura de madera. Sus gritos me dijeron lo que él creía. Y tenía razón. Con un grito de alegría, como un niño en su cumpleaños, mi marido agarró su otra pierna y jaló tan fuerte que algo se quebró. El repartidor quedó flácido, como un juguete sin pilas. Luego, un silencio tan pesado que dolía en los oídos, roto solo por el sonido húmedo de mi marido, arrastrando el resto del hombre hacia la oscuridad. Me quedé ahí, esperando oír una ambulancia o una sirena. Pero vivíamos lejos de la ciudad. Para cuando entendí que nadie vendría a rescatarlo, o a mí, la sangre en las escaleras ya se coagulaba. Mi marido seguía fuera de vista, riendo y aplaudiendo como un niño jugando con lobo. Vamos, logré decir, hablando como la madre cariñosa que era. Guarda tu juguete nuevo. Te prepararé el almuerzo. Lavaba los platos, mirando el jardín. Se parecía a un lugar que había visto antes, pero no recordaba dónde. Mi marido estaba arriba, en algún lugar, y yo sola. A menudo lo escuchaba corretear, haciendo quién sabe qué, sus pies descalzos golpeando el piso que una vez eligió vistiendo un suéter y chinos. Parecía la vida de otra persona. Difícil creer que fuera el mismo hombre que días antes me había mostrado algo que me enfermó. Lo había hecho él mismo y lo colgó en el refrigerador como si fuera arte con macarrones. ¿Ahí terminó el perro?, me pregunté, frotando el mismo plato por segunda hora consecutiva. Un movimiento llamó mi atención. En el jardín, algo cayó tras los arbustos y aterrizó en la hierba crecida. Era de un amarillo brillante, como un chaleco reflectante. Por alguna razón, comparé el plato en mi mano con ese objeto. Dios, estaba tan ida. Era como un gusano en mi cabeza. Podía sentirlo, casi agarrarlo si me concentraba, pero cada vez que lo intentaba, se escurría. Frisbee, murmuré. Y entonces, ahí estaba ella. Una niña de unos 9 o 10 años. ¿Cómo había llegado aquí?
Parecía perdida, asustada. Mi corazón se encogió al pensar en lo espeluznante que debía verse nuestra casa para ella. Hubo un tiempo en que me enorgullecía de mi hogar, pero ahora vivíamos en la decadencia. Esta era la casa de terror que todos los niños temían. Ventanas rotas, maleza ahogando un jardín lleno de columpios oxidados y juguetes abandonados. ¿Y esta pobre niña había perdido su frisbee? No, dije, primero para mí y luego en voz alta. No. Pero era tarde. Escuché a mi marido moverse antes de que la casa quedara en silencio. La niña empezó a decir algo, quizá un saludo. Tenía un cuchillo en la mano, no recordaba haberlo tomado, y salí corriendo antes de pensar. La niña me vio y rompió en llanto. Corría hacia ella con un cuchillo y una mirada sacada de una película de terror. Pero antes de verme, había estado mirando hacia la maleza con disgusto. No. Grité, no a ella, sino a él. La levanté en brazos, aunque forcejeó. No me importaba si pensaba que yo era el mismo Satanás, si corría a casa y les decía a sus padres sobre la mujer espeluznante y llamaban a la policía. No me importaba. La abracé con fuerza, dispuesta a protegerla. Se retorció, pero no pudo soltarse, y corrí hacia la reja. Está bien, susurré. Él no te hará nada. Iba a la mitad cuando sus gritos cesaron. Su cabeza estaba sobre mi hombro, y de pronto me agarró como si yo fuera un salvavidas. El cambio fue instantáneo, y me hizo titubear. Por un segundo, escuché los pasos de mi marido acercándose. Me giré, blandiendo el cuchillo, pero no había nada. La niña volvió a gritar, al verlo, y se aferró a mí. ¡No el bebé! Chilló. No el bebé. No el bebé, repetí. No dejaré que te haga nada. Retrocedí hacia la reja, preguntándome qué hacer, cuando de la nada, él saltó y agarró el pelo de la niña, tirando de su cabeza mientras ella gritaba, su rostro enrojecido. Saltaba, riendo y llorando como un niño emocionado con un regalo. Su rostro deforme sonreía, sus encías negras y sangrantes, pero sus manos amenazaban con arrancarle el cuero cabelludo. Me sentí mareada al verlo. Su tamaño cambiaba con cada mirada. A veces llegaba a mi cintura, a veces era un hombre adulto. Pero esas manos siempre eran demasiado grandes, y las manchas de sangre bajo sus uñas me recordaban exactamente lo que quería. No. Grité, y le clavé el cuchillo en el hombro. Soltó a la niña y empezó a aullar. Pareció encogerse ante mis ojos. Dejé a la niña en el suelo, la empujé por la reja y le grité que corriera. Luego me volví hacia mi marido, que chupaba su pulgar mientras intentaba sacarse el cuchillo. Tras forcejear, lo arrancó y lo tiró al suelo. Brilló bajo el sol, la sangre aún fresca. Eres igual que ella, dijo, su voz quebrándose, volviendo al tono autoritario del hombre que alguna vez conocí. Sus ojos penetraron en mí, y casi me derrumbé bajo esa mirada. Solo quería lo que ella nunca me dio. Pero todas son iguales. De pronto, su rostro se transformó en una sonrisa infantil retorcida, y declaró con alegría, en una voz idéntica a la de un niño. Voy a meterme dentro de ti. La cena estaba fría. Era la primera comida que le preparé después de nuestra pelea. Había dudado durante horas, llena de miedo. Pero no importó. Él era demasiado listo para caer en eso, haya visto el veneno para ratas o no. No vino a cenar. Ahora tenía un problema. Me quedé en la cocina, mirando por encima del hombro, y la noche cayó. La única luz era la de la cocina, y la casa estaba llena de sombras que tragaban habitaciones enteras. A veces veía movimiento, un destello de tela azul bajo la luz de la luna antes de desaparecer. Él estaba ahí afuera. Al menos tenía un cuchillo nuevo. Y la adrenalina me ayudaba a pensar con claridad. Cuando recordaba, ya no veía a un niño, sino algo retorcido y deforme, lleno de malicia. Una enfermedad se había arraigado no solo en nuestras mentes, sino en el espacio que compartíamos, filtrándose a la realidad como el aura de una migraña hecha real. No sabía si era un intruso o algo oscuro que surgió desde dentro, pero de alguna manera, me pertenecía. No podía dejarlo vivir. La cena está lista, llamé. Ven.
Hubo un ruido cerca de las escaleras. No sé por qué dije algo. Él debía verme. Lo llamé de nuevo, mi voz temblorosa. Tomé el plato y lo dejé en el umbral de la cocina, al borde de la oscuridad. Debes tener hambre, dije, forzando una sonrisa. Por favor, cómelo. Por mí. Un dedo regordete apareció y arrastró el plato. El sonido del plato raspando el piso fue insoportable en el silencio. Algo se sentía mal, pero en ese momento, solo esperaba que fuera el pánico en mi pecho. El plato salió volando de la oscuridad y me golpeó en la cara. Mi nariz se quebró, mi cabeza se ladeó, y antes de darme cuenta, estaba en el suelo, el plato rodando lejos. Estaba intacto, pero un borde estaba manchado de sangre. Noté un sabor metálico y me di cuenta de que era la mía. Pasaron segundos, el dolor resonando en mis oídos, mientras abría y cerraba la mandíbula, aturdida. Poco a poco, todo cobró sentido. Un dolor agudo en la nuca. Me había golpeado al caer. Y un peso sobre mí, dificultando mi respiración. Me había roto una costilla. No, no era eso. Era algo más, algo afilado y doloroso. Miré hacia abajo. La cabeza deforme de mi marido estaba en mi pecho, mordiendo. Grité y lo empujé, pero se aferró, esos dientes podridos clavándose en mi carne. El asco me invadió, y lo golpeé, arañando su cuero cabelludo y hombros. Solo cuando le hundí el pulgar en el ojo, se soltó. Se sentó, y mi dedo salió de su cuenca con un pop. Por un momento, pareció triste, como un niño herido. Luego, el odio lo inundó, y su ojo restante me miró con intención de matar. Empezó a estrangularme, sus manos apretando mi garganta como aros de hierro. Forcejeé, buscando algo, cualquier cosa que ayudara. Por suerte, encontré el cuchillo, y lo clavé en su axila. Al principio, no reaccionó, pero cuando se lo enterré entre las costillas, 1, 2 veces, la sangre ya había abandonado su rostro. Nos empapó a ambos, y para mi horror, olía a leche agria y talco. Vi cómo el dolor apagaba el fuego en sus ojos. Retrocedió, su rostro contorsionándose en un llanto horrible. Espuma rosada brotó de su boca, y jadeó, ahogándose en su propia sangre. Lo vi morir lentamente. Cuando terminó, era un hombre otra vez. Un hombre demacrado, vestido de manera extraña, pero nada más. Toqué mi garganta, adolorida. Mi pecho estaba destrozado. ¿Te gustó?, pregunté, y una risa escapó de mis labios. Mi propia voz me asustó. Sonaba demente. Pero no podía dejar de reírme de mi propio chiste, hasta que me faltó el aire y la conciencia se desvaneció por completo. Ha pasado tiempo, no sé cuánto, y aún me pregunto si él fue real. Quemé la casa y finalmente escuché las sirenas venir por mí. Fue difícil explicárselo a la policía. Había evidencia de un niño viviendo ahí, pero ningún cuerpo. Pensaron que había matado a un niño y quemado la casa para ocultarlo. Luego encontraron un cadáver adulto, pero era el del repartidor, no el de mi marido. Me arrestaron semanas después. Claro, les di la verdad, omitiendo los detalles más raros. Dije que mi marido se había vuelto loco, que empezó a actuar como un niño, mató a un hombre y luego intentó matarme a mí. Pero no hay registros de él, ni de nuestro matrimonio, ni de nuestra vida juntos. Según ellos, vivía sola, mantenida por un fondo fiduciario familiar. La hipoteca no la pagaba mi marido, sino el fondo. Todo eso fue noticia para mí. Él fue real, lo sé. Todavía tengo las heridas, y encontraron a la niña, que testificó a mi favor. Dijo que vio a un hombre vestido de bebé, pero cuando le pidieron describirlo, colapsó y tuvieron que sedarla. Entiendo cómo se sintió. No podría decirte la edad de mi marido, el color de sus ojos, su cumpleaños o incluso su nombre. Todo juega en mi contra. Creo que voy en mi segunda apelación, pero mi abogado me dijo que no me ilusionará. No hay certificado de matrimonio, ni fotos, ni boletos de avión para la luna de miel. Cada rastro de su vida simplemente no existe. Me hicieron un escáner cerebral y dicen que mi cerebro parece el de un paciente con demencia, aunque solo tengo 36. Está lleno de agujeros. Lesiones, les llaman. Es un buen nombre.
Dije que había un gusano, ¿no? Estaba royendo mi cabeza como una manzana. No uno literal, claro. Bueno, no estoy segura. Pero creo que él hizo algo en mi mente, porque incluso ahora, solo pensar en él me provoca sangrado nasal. No recuerdo mucho de mi vida antes de él. La reescribió como un archivo de computadora, borrando lo que no le convenía. Y, claro, nunca encontraron su cuerpo. Un cliché, lo sé. Fue infantil creer que unos cuantos agujeros en el torso lo matarían. Eso, debería decir. Después de todo, él también estaba jugando a pretender ser humano, tanto como a ser un niño. Mi esposa ha llevado nuestro juego de roles demasiado lejos. Fue mi esposa quien sugirió el juego de roles, sin importar lo que diga en otro lugar. Tendrás que decidir por ti mismo quién crees que está siendo honesto. Cuando ella propuso por primera vez actuar roles, yo esperaba coletas y faldas plisadas, pero debí imaginar que no sería así. Si soy honesto, en ese momento de nuestra relación había muy poco a lo que me hubiera negado. Las cosas no estaban mal, pero, bueno, tampoco estaban bien. Una mañana me desperté con un almuerzo empacado y un jugo de naranja en la mesa, y cuando intenté hacerme una taza de café, me dijo que los niños en crecimiento no deberían tomar cosas así. Normalmente me saltaba el desayuno y salía directamente cada mañana, pero la forma en que ella se sentó allí mirándome me hizo sentir que me estaba perdiendo algo. Me tomó un minuto darme cuenta de que esto era el comienzo de nuestro pequeño juego de rol, así que me senté y comí el cereal y bebí el jugo. Toda la escena me puso muy incómodo. Supongo que me sentí presionado. Suena raro, pero siempre he tenido un asunto con que la gente cocine para mí. Mi mamá murió cuando tenía 8 años, y mi papá no me prestaba mucha atención. Tenía que cocinar, limpiar y planchar mi uniforme cada noche antes de la escuela, y nadie jamás hizo mi tarea por mí. Más tarde, mi papá se casó con una pobre mesera con la mitad de su edad y la trató como una sirvienta, y me di cuenta de que así debió haber tratado a mi madre. No digo que esto me haya enseñado a ser el hombre perfecto, ni de cerca. Simplemente no me gustaban las cosas que me hacían sentir que me estaba convirtiendo en mi papá. Pero ahí estaba mi esposa, preparándome cereal para el desayuno y luego entregándome una pequeña lonchera con dibujos animados que veía de niño. Goku, eso fue un viaje al pasado, y mentiría si dijera que no me gustaba una parte de eso. Manejando al trabajo ese día, decidí que este juego de roles probablemente era algún tipo de terapia y que era mejor seguirle el juego, incluso cuando llegué a casa esa noche y descubrí que me había preparado un baño. No solo quería que fuera un niño limpio, sino que incluso había dejado pijamas nuevos. Era profundamente incómodo. Ella se sentó en la tapa del inodoro mientras yo estaba sentado en el agua tibia, sin saber qué hacer conmigo mismo. Un hombre adulto con panza de cerveza encorvado en agua gris, me sentí tan estúpido. ¿Necesitas ayuda para lavarte? Arrulló. Claro, respondí, y ella se acercó y sacó un champú en forma de pez que no irritaba los ojos. Me lavó el cabello, usando una pequeña taza de plástico para enjuagar mi cuero cabelludo. Tuve que recostarme para que lo hiciera bien, y ella sostuvo mi cabeza entre sus manos. Lo odié. Mis ojos no se cerraban, sus manos estaban demasiado frías, el agua demasiado caliente, la porcelana de la bañera demasiado dura, y cada vez que el agua corría sobre mi cabeza, me sacudía hacia adelante e intentaba sentarme, lo que, por supuesto, significaba que me entraba jabón en los ojos. No dejaba de decir. Solo recuéstate. No te dolerá. No lo permitiré. Sí que me recosté y controlé mi respiración, diciéndome que era por ella, no por mí. Uno de mis últimos recuerdos de mi madre era ella leyendo un libro mientras yo estaba en la bañera, y supongo que no me gustó cómo me sentí en los brazos de mi esposa en ese momento. Pero ella siguió hablándome con esa voz tranquilizadora, y en algún momento dejé de pensar conscientemente y me concentré en la sensación del agua tibia rodando por mi cabeza. Puedes soltarte, dijo, secando un poco de agua de mi cara, y cuando la miré, me di cuenta de que estaba temblando y mi corazón latía con fuerza. De repente, todo salió. La tensión, la ansiedad, el estado constante de casi pánico que había reprimido toda mi vida. Se supone que debes decir que este tipo de cosas se sienten catárticas, pero lo odié con toda mi alma. Me hizo sentir físicamente enfermo, incluso un poco avergonzado. Me abrazó mientras lloraba como un bebé en la bañera, y cuando finalmente terminó, todo lo que pude pensar fue: gracias a Dios que puedo respirar de nuevo.
Dejé que me secara mientras yo estaba de pie, goteando, en los azulejos. Y luego dejé que me vistiera con los pijamas frescos y secos que había preparado, la tela sedosa erizando mi piel. Para cuando me acurruqué en la cama, con sus brazos sosteniendo mi cabeza como si fuera una joya preciosa, estaba tan exhausto como si hubiera corrido 30 millas. Lo último que recuerdo es la melodía de Eddie Eddie, y la avalancha de nostalgia combinada con las sábanas frescas me durmieron rápido y profundo. Al día siguiente, en el trabajo, me sentí sucio. Y no me entusiasmaba la idea de volver a casa. Sabía lo que me esperaba y, efectivamente, ella estaba allí con pijamas de Bob Esponja, nuevos, en una mano y un plato de comida en la otra. Al principio le dije que esa noche no estaba de humor, pero me dijo que dejara de ser tonto y me sentara a comer. Y bueno, la comida se veía bien. Y, por estúpido que sea, me dije que le estaba haciendo un favor, ¿sabes? Como si, con solo aceptar que hiciera todo esto por mí, estaría bien, siempre y fuera de mala gana. Así que comí la comida, me puse la ropa e intenté no encogerme cuando me llamó su bebé. Por mucho que lo odiara, ella estaba siendo muy amable conmigo. Solo quería que yo le gustara. No le había gustado en tanto tiempo, y todo este asunto retorcido significaba que estaba siendo genuinamente cariñosa conmigo. Durante años, siempre me había mirado como si fuera un imbécil. No sé cuándo, pero en algún momento dejé de ser su esposo y solo me convertí en un esposo, solo otro tipo emocionalmente atrofiado con entradas. Podría haber sido más atento, lo sé. Pero nadie me dijo lo agotador que es la mediocridad, y para cuando terminaba mi día de trabajo apenas sobreviviendo, me quedaba muy poca energía para darle. Me sentía solo todo el tiempo, y algo sobre estar en sus brazos me hacía sentir un poco menos solo. En secreto, esperaba que este juego de roles fuera sobre derribar los muros que ambos habíamos construido. No era en mis términos, habría elegido literalmente cualquier otra cosa, pero bueno, cuando la vida es completamente en los términos de alguien, estar enamorado realmente significa ser rehén. Y sí, las cosas estaban mal, pero, hombre, la amaba con todo lo que tenía. Así que tenía que trabajar con lo que tenía, y lo que tenía era este extraño juego de roles. Supuse que tenía sentido que algunas mujeres no quisieran un papi. Que en lugar de eso, algunas realmente quisieran ser una mami. Lo ves todo el tiempo en internet, ¿no? Papi esto, papi aquello. No puedes lanzar una piedra en línea sin encontrar alguna imagen pornográfica de una mujer siendo infantilizada. ¿Por qué no podía ser al revés? Mientras no fuera sexual, pensé que podía hacerlo. Me pondría los pijamas, vería caricaturas y pediría ayuda para colorear dentro de las líneas. Al final, no solo lo acepté por unas noches. Lo acepté todos los días siguientes, y descubrí que cada día había un poco más con lo que seguir. Los almuerzos empacados se volvieron más elaborados, la comida que comía se simplificó hasta ser prácticamente lo que le darías a un niño pequeño. Y un viernes, cuando finalmente le dije que quería un descanso, solo me dijo que dejara de ser tonto. Usó esa frase mucho durante el juego de roles, y esto va a sonar estúpido, pero me hacía sentir tonto cuando lo decía. Su voz inmediatamente me hacía sentir pequeño y avergonzado, como en la bañera, y antes de darme cuenta, ya me estaba poniendo los pijamas y encendiendo mi Xbox mientras ella estaba en la cocina. En realidad, había planeado hablar con ella esa noche sobre ir a terapia de pareja, pero me habló como a un niño pequeño y no pude evitar reaccionar como uno. Era como si me hubieran entrenado. Ese fin de semana, la escuché contarme historias mientras me sentaba en la encimera moviendo las piernas, y creo que sentí que algo moría dentro de mí. En algún nivel, tengo que asumir algo de responsabilidad. Comí la comida que quería comer, y cuando me preguntaba si quería algo, siempre tenía algo que decir. Veía la televisión que quería y usaba la ropa que ella me dejaba, y muy pronto me acostumbré a no pensar en esas cosas. Muy pronto, cada día lo pasaba con ella. Algunas noches eran de películas y veíamos sus favoritas mientras me contaba sus recuerdos de la primera vez que las vio. Algunas noches eran noches de mami, donde ella se sentaba a tomar vino y ver sus propios programas mientras yo jugaba videojuegos. Hicimos fuertes con cojines, acampamos en el jardín, jugamos a policías y ladrones con pistolas Nerf y nos perseguimos por la casa durante horas, jugando al escondite o alguna versión improvisada de las Draes. Si tuviera que describir este tiempo, sería como estar en una sala de espera, solo que no tenía un número, un reloj o ninguna forma de saber cuánto tiempo había pasado. La única forma en que podía notar que el tiempo pasaba era que perdía peso. De hecho, perdí mucho peso.
Un día, mi anillo de boda se deslizó de mi dedo, y dónde fue después, nunca lo sabré. Todavía no entiendo esta parte, pero recuerdo que seguía adelgazando. Durante unas 3 semanas, me enfermé con algún virus estomacal y pasé mis días en la cama viendo televisión mientras ella me tomaba la temperatura y me daba sopa de pollo. Y cuando me recuperé, estaba usando un pijama talla grande para niños. Quiero decir, ¿cómo funciona eso, verdad? Empecé el año pesando 120 kilogramos. Al final, bajé a 45. No solo eso, sino que mi cabello se volvió fino y suave, y ni siquiera recordaba cuando me había afeitado por última vez. Le pregunté sobre esto un día y fingió no saber, como si no supiera lo que me estaba pasando. Pero de los dos, ella debía saberlo, porque estaba literalmente frente a sus ojos. Yo estaba cambiando. Ella recomendó que me quedara en casa hasta que me sintiera 100% yo mismo de nuevo, lo que, por supuesto, significó que nunca volví al trabajo porque nunca me sentí como yo otra vez. Mirando atrás, no me sorprendería si falsificó una carta de renuncia mía o hizo algo similar para mantenerme en casa. De cualquier manera, para cuando el virus estomacal pasó, estaba atrapado en esa casa. La puerta exterior que antes apenas llegaba a mi pecho ahora se alzaba sobre mi cabeza, y apenas podía agarrar los barrotes. No era una puerta nueva, o al menos no lo creía. Simplemente era más alta que yo de repente. Las cosas dejaron de tener sentido en este punto, y mirando atrás, es difícil separar ciertos recuerdos e ideas. Ni siquiera recuerdo cuándo llegó la cuna. Simplemente, estaba ahí un día, junto con una habitación completamente nueva en la casa que físicamente no debería haber estado allí. Lo comprobé una noche tarde cuando me sentí lúcido, y efectivamente, el baño y la habitación principal no se habían encogido mágicamente un 50%. Pero de alguna manera, una habitación nueva había aparecido entre ellos, pintada de azul bebé, con las paredes cubiertas de dibujos de aviones, y si los miraba demasiado tiempo, me sentía muy somnoliento, mi cabeza se volvía pesada y, ¡bum!, lo siguiente que recuerdo es que era de mañana y estaba mirando un tazón de cereal. Grandes fragmentos de tiempo fueron borrados de mi cabeza. Y no solo cosas recientes. Era un contador que de repente no podía hacer divisiones largas y luchaba con las tablas de multiplicar. Normalmente, mi cerebro era como una cacofonía de fuegos artificiales que requería todo mi esfuerzo para mantener bajo control. Pensamientos aleatorios rebotaban todo el tiempo, y era caótico, pero era yo. Pero con mi esposa y todo lo que pasaba, se había convertido en algo más como una telaraña con agujeros. ¿Sabes cuando escuchas a alguien y su voz se convierte en un zumbido y te das cuenta de que dejaste de prestar atención después de unas pocas palabras? Era así, pero con mis propios pensamientos. Tan pronto como ganaba algo de impulso, perdía interés, el tiempo se desvanecía y volvía en mí horas después, rebotando en la rodilla de mi esposa. Podía sentir pedazos de mi mente desprendiéndose como cera de vela, dejando grandes parches de nada atrás, y dolía mucho. Dolía más que cualquier cosa física que hubiera pasado durante ese tiempo jodido. Algo estaba cortando mi mente como alguien recortando revistas viejas, y podía sentirlo en tiempo real. Había momentos en los que ella tomaba algo de mí, como el control remoto, y lo ponía en la encimera, y simplemente quedaba allí, sobre mi cabeza, y eso no tiene sentido para mí. Y cuanto más me concentro en tratar de entenderlo, más se siente como mirar directamente al sol. Y no solo era yo. Hubo un par de momentos en los que ella me miraba y yo no veía a mi esposa. En realidad, eso no es correcto. Ella era mi esposa. Absolutamente, 100% mi esposa. Solo que tenía 2 pares de extremidades adicionales y... ¡oh! Duele incluso ahora tratar de recordar con claridad. Lo que sí sé es que, con el tiempo, me sentí menos como un tesoro y más como un peso de plomo que ella tenía que arrastrar de un lugar a otro. Algunas noches me despertaba y la veía parada en la puerta mirándome, y la expresión en su cara, Dios santo, era asesina. Tenía que quedarme allí mintiendo durante horas, fingiendo que roncaba suavemente porque, en algún nivel, sabía que serían malas noticias. El tiempo que pasábamos juntos comenzó a cambiar, y más a menudo que no, intentaba quedarme en el jardín y jugar con juguetes. Solo que no estaba realmente jugando. Solo fingía, esperando que si mi actuación era buena, ella no se irritaría más conmigo. Sin saber cuándo, por qué o cómo, se introdujeron reglas. Iba a hacer algo, como servirme un trago, y me detenía, con la mano congelada a mitad de camino hacia un vaso vacío, recordando que no se me permitía sacar vasos del armario yo solo. No sabía cómo lo sabía. Solo lo sabía.
No se me permitía jugar después de las 7. No se me permitía tomar mis propios bocadillos. No se me permitía estar en el jardín sin decirle a dónde iba. ¿Y si rompía estas reglas? Una vez tiré una pelota y rompí una ventana, y ella salió disparada por esa puerta mosquitera como un maldito toro. Se sentía tan mal tenerle miedo. Se suponía que debía cuidarme. Esos eran los roles que debíamos estar interpretando. Pero me agarró el brazo y lo jaló tan fuerte que se salió de la articulación, y supliqué que el juego terminara, pero nada de lo que decía podía sacarnos de estos roles retorcidos que habíamos creado. Me arrastró a la casa y me desmayé más o menos cuando mi cabeza golpeó el tercer escalón del porche. Cuando desperté, estaba sentado en una silla alta y bien atado. Algo dolía, pero lo ignoré. Todo lo que quería era que esta mujer enojada me amara de nuevo. Estaba tan aterrorizado que habría hecho cualquier cosa que me pidiera. Ella era lo único que me mantenía a salvo en el mundo, y mi cabeza estaba llena de todas las cosas increíbles que hacía por mí. La comida. Los regalos. Las películas. La ropa. El baño. Podía ver lo cansada que estaba. Yo la estaba cansando. Así que lloré, sollocé y me disculpé tantas veces que mi garganta se puso pegajosa y seca y comencé a tener arcadas. Cuando su terrible ceño fruncido finalmente se rompió, corrió hacia mí con los brazos abiertos y me sacó de esa silla. Me dijo que nunca la hiciera lastimarme de nuevo, repitiéndolo una y otra vez mientras me sentaba en el sofá y me subía el pijama para mostrarme mis piernas regordetas. Algo sobresalía de la piel, y antes de que pudiera darme cuenta de qué era, lo pellizcó con los dedos y lo sacó en un movimiento largo. Era una aguja, una pequeña aguja de coser que había sido deslizada dolorosamente en el músculo gordo de mi muslo. Tiene que haber reglas, dijo. Y tiene que haber consecuencias. Pero no te preocupes, quiero que sepas que me duele tanto como a ti. Ambos sufrimos cuando rompes las reglas. Quiero que sepas que no solo te lastimas a ti mismo, me lastimas a mí. La vi colocar la aguja ensangrentada en su lengua y tragarla. Cuando sonó el timbre, estaba mirando los pañales alrededor de mi cintura. No sabía cuándo o cómo habían llegado allí, y extrañamente recordé haber pensado exactamente lo mismo esa mañana, y la mañana anterior. Cuanto más lo pensaba, más difícil era recordar cuándo había usado un baño por última vez. La realización me horrorizó. Algunos de los recuerdos que aparecían en mi cabeza era como si los estuviera experimentando por primera vez. La mujer tímida con la que me había casado de alguna manera era repentinamente tan fuerte, capaz no solo de dominarme, sino de levantarme del suelo. De levantarme y acostarme en una pequeña mesa y alzar mis piernas y... Jesucristo, me cambió. Pensé. Y todo mi cuerpo se llenó de una humillación indescriptible. Creo que fue ese sentimiento lo que me permitió mantener la cabeza fría cuando llegó el repartidor, como si tuviera un poco de rebeldía que me impedía esconderme del extraño. Esta es mi oportunidad. Pensé. Espera, no se me permite abrir la puerta, no a extraños. Pero puedo hablar con él. Quizás él pueda ayudar. Alguien tiene que ayudarme. Pero si ella viene y me encuentra, entonces estoy en problemas. No quiero estar en problemas, era como estar borracho, o como tener mis pensamientos esposados a un maníaco. Tuve que luchar cada paso del camino para seguir siendo un hombre y no un niño, y jalé el picaporte, ansioso por tener algo de perspectiva sobre lo que me estaba pasando. Solo que nunca llegué a ver al tipo porque en ese momento la puerta del baño se cerró de golpe. Ella viene. Y sabía que si me encontraba, recibiría un castigo infernal. Mis piernas y brazos ya me dolían mucho. No era un buen niño, lo sabía. Rompí muchas reglas, y no ayudaba que nuevas aparecieran todo el tiempo. Huí hacia la cocina, doblando la esquina justo a tiempo para que la puerta se abriera y este repartidor me viera bien. Me giré brevemente para mirarlo, y la forma en que reaccionó al verme, esperaba sentirme avergonzado, pero solo sentí miedo. Algo me estaba pasando, y el hecho de que este tipo pudiera verlo lo hacía horriblemente real. Mi cuerpo había cambiado, y no importaba lo que mi esposa quisiera, yo no era un niño. Me estaba convirtiendo en algo, pero no era un niño normal. Esto no era el curioso caso de Benjamin Button. Lo que sea que sucede cuando metes a un tipo gordo de mediana edad en un paquete de 1 metro, el resultado no es un niño lindo. Es una pesadilla. Huí llorando por la mirada en sus ojos, y llegué hasta el jardín cuando escuché a mi esposa estallar en la sala de estar. ¿Quién te dejó entrar? Gritó. Tengo niños en esta casa. ¿Quién eres y por qué estás en mi hogar? El pobre tipo estaba estupefacto.
Podía escucharlo balbucear mientras corría bajo los escalones del porche y esperaba. Había aprendido que este era uno de los pocos lugares donde ella no podía entrar físicamente. Las pocas veces que me había escondido allí, ella había tenido que calmarse, y eso hacía las cosas un poco más fáciles para mí, al menos a corto plazo. Ahora esperaba que me mantuviera a salvo el tiempo suficiente como para quizás escapar cuando el tipo saliera por la puerta. Ella la había hecho a prueba de niños con algún mecanismo exasperante que mis dedos gordos no podían manejar, pero seguro que esa puerta tardaba mucho en abrirse y cerrarse, y esa era la mejor oportunidad que tendría. Sal de mi casa. Le gritó mientras él bajaba los escalones a toda prisa. Lo siguió, pisándole los talones. ¿Quién es tu supervisor? ¿Para quién trabajas? Quiero presentar una queja. Quiero que sepas exactamente lo mal que la has cagado. El tipo balbuceaba y murmuraba, inseguro de si huir o darse la vuelta y darle a esta mujer una explicación decente. Esperaba que se fuera. Estaba tan bien escondido, y si abría esa puerta, finalmente tendría la oportunidad de escapar de esta pesadilla viviente. El tipo todavía intentaba responder cuando mi esposa bajó al camino y me miró con astucia, levantando una ceja directamente hacia donde yo creía que estaba escondido. Dios santo, el terror que sentí, me oriné. Pensé que la había engañado, pero ella lo sabía todo el tiempo y tenía algo planeado. Mira esto. Dijo. Mira este escalón. Esto no estaba dañado hasta que llegaste. El tipo parecía confundido como el infierno, y no podía culparlo. Había sido bombardeado con quejas contradictorias. Era como si estuviera agarrando aire para entender todo lo que había visto. No era solo mi esposa gritándole. Era el recuerdo de lo que había visto. El recuerdo de mí. Se agachó para mirar, y mi esposa lo animó a acercarse más. Me pregunté por qué lo hacía acercarse tanto a mi escondite. ¿Quería humillarme? ¿Quería pasear al pequeño monstruo? Pensé que debía saber cuánto me perturbaba mi cuerpo y que usaría eso para torturarme un poco. Pero no fue nada tan suave. Sin previo aviso, su cara se estrelló contra el escalón central, su cabeza rebotando como un coco. Solo que ella estaba allí lista para atraparla, y antes de que cualquiera de los dos pudiera darse cuenta, había empujado su cabeza contra el escalón de madera. Él comenzó a maldecir, luego a gritar, luego a llorar, y finalmente, a chillar. Y chillar. Y chillar. Duró tanto tiempo. Ella nunca dejó de empujar, y de alguna manera, imposiblemente, él comenzó a ceder. Los lados de su cráneo comenzaron a arrugarse, sus ojos se abultaron, sus dientes saltaron y cayeron al suelo como monedas de una máquina tragamonedas. Tuve que levantar las piernas para evitar que cayeran sobre mis pies descalzos. Tenía asientos de primera fila para el peor espectáculo de terror en el que pudiera pensar, viendo a ese tipo ser despellejado en cámara lenta. Solo que no se detuvo en su cabeza. Siguió empujando hasta que sus hombros comenzaron a crujir. Los brazos se doblaron hacia atrás, los huesos se rompieron, los músculos y la piel se despegaron con un sonido como velcro. Al final, se derramó de ese pequeño espacio de 15 centímetros, y cayó al suelo en un montón tembloroso de piel y carne. Lo único que quedaba al otro lado era la cara de mi esposa mirándome a través de la madera cubierta de sangre. Vamos. Sonrió. Guarda tu nuevo juguete. Te prepararé algo de almuerzo. Estaba sentado afuera, fingiendo mirar las nubes pasar, consciente de que ella estaba detrás de la ventana de la cocina, fingiendo lavar platos. Me estaba mirando, aunque no pudiera verla. La había visto limpiar a ese tipo, había visto cómo lo arrojaba a un montón de composta vieja en el patio trasero. Él no era el único allí. Vi toda mi ropa vieja, mi laptop, mi teléfono, mis llaves, mi correo, todo lo que solía ser yo, y no solo cosas. Nunca lo había pensado mucho, pero me había encogido y cambiado, y supongo que toda esa carne, hueso y grasa tenían que ir a algún lado. Simplemente no me había dado cuenta de que lo había atado en sábanas empapadas y lo había arrojado al punto más lejano de nuestro jardín. No sé cómo explicarlo, simplemente sabía que era yo allí abajo. Pedazos de mí que nunca recuperaría porque se habían convertido en vísceras curtidas al sol. Ni siquiera podría comenzar a decirte cómo se siente llorar tu propio cuerpo así. Cualquier rebeldía que tuviera se había ido, especialmente después de ver lo que le hizo al repartidor. Aceptar quién, o más bien que era, significó que perdí todo deseo de escapar. Habría intentado una sobredosis si no estuviera en contra de las reglas acercarme al botiquín. Pasé un dedo por la carne morada y amarilla de mi muslo, la piel plagada de 1000 marcas de pinchazos infectados. No puedo romper las reglas, pensé.
Cuando un frisbee voló sobre el seto, lo miré por un momento como un gato desinteresado. Mis ojos lo siguieron, pero nadie estaba en casa allá arriba, si entiendes lo que quiero decir. Solo cuando aterrizó suavemente en el pasto y escuché que la puerta se abría, me di cuenta de que no estaba solo. Era una niña pequeña, y su reacción no fue muy diferente a la del repartidor. Se detuvo en seco y comenzó a llorar con un gemido angustiado. Quería pedirle ayuda, pero no quería enfrentar la forma en que me miraba, así que me escabullí silenciosamente hacia los arbustos para esconderme. O al menos comencé a hacerlo. Fue entonces cuando escuché que la puerta mosquitera se abría de golpe y mi esposa bajó los escalones con una gran sonrisa en su rostro. Está bien, Arrulló, extendiendo los brazos para sostener a la niña. Solo que nuestra visitante no podía ver el cuchillo de cocina que mi esposa escondía detrás de su espalda. no dejaré que nadie te lastime. Cuando comenzó a caminar hacia nuestra puerta de la cocina, algo se rompió. Sentí un tipo especial de odio arder dentro de mí. No era tanto rebeldía como puro rencor. El tipo de sentimiento que te hace gritar te odio una y otra vez a tus padres solo para verlos sufrir. Suena estúpido, pero aunque una parte de mí quería mantener a salvo a esa niña, otra parte de mí estaba celosa. Después de todo lo que mi esposa me había hecho, no podía soportar la idea de que trajera a otro niño a la casa. Comencé a correr hacia ellas, y mi esposa, al verme, levantó a la niña en sus brazos. Solo que eso la ralentizó tanto que las alcancé antes de que subiera el primer escalón. Intenté agarrar el abrigo de la niña cuando salté, pero terminé agarrando un puñado de cabello. Todo lo que sucedió después fue un revoltijo, pero mi esposa cortó mi brazo y muñeca con su gran cuchillo, y jalé tan fuerte la cabeza de la pobre niña que un montón de su cabello quedó en mi mano. Al final, creo que ayudó, porque esta niña comenzó a gritar como loca, y cuando me vio bien, el miedo realmente apareció y comenzó a retorcerse, patear y golpear. Y mi esposa, que no estaba preparada para lo difícil que puede ser sostener a un niño enojado, terminó soltando a la pequeña. Una vez que sus pies tocaron el suelo, esa niña salió disparada, e hice todo lo posible para mantener a mi esposa alejada de ella. No fue mucho, pero creo que ayudó. Creo que, entre la forma en que mi apariencia perturbadora hizo que la niña corriera, y la forma en que logré sostener las piernas de mi esposa el tiempo suficiente para hacerla tropezar un poco, creo que salvé a esa niña. Mirando hacia atrás en todo lo que mi esposa me costó, supongo que fue una de las pocas pequeñas victorias que tuve. Tan pronto como la puerta se cerró, todo ese sentimiento de triunfo se esfumó. Me arrastré hacia los escalones del porche lo más rápido que pude, y la mejor manera de describirlo es que, aunque no la estaba mirando, cuando los ojos de mi esposa me encontraron, podía sentirlos. Su ira, debía ser lo que se siente pararse junto a desechos radiactivos. Juro que mi sombra se volvió más oscura y el suelo un poco más caliente. Y los sonidos que escuché, no sonaban como los de una mujer enojada. No estoy seguro de a qué sonaban, excepto quizás un tipo extraño de chasquido. Cuando finalmente llegué debajo de la casa y me di la vuelta, vi que se veía lo suficientemente grande como para aplastar a un hombre como un insecto. No sé cómo describirlo, excepto que era un poco como mirar algo con anteojos 3D, o la forma en que tus ojos se sienten raros justo antes de una migraña fuerte. Supongo, por un segundo, la vi como algo que no era humano, pero la parte que realmente me duele la cabeza es que ella nunca cambió. Era la misma entidad con la que me había casado en el altar, solo que ahora me daba la misma sensación que al mirar arañas muertas o animales atropellados. Ella nunca había sido realmente humana, ¿verdad? Y con mi memoria hecha mierda, ni siquiera estaba dispuesto a apostar que me había casado con esta cosa. Lees sobre esos parásitos que ponen huevos en sus huéspedes. Mirándola mientras se arrastraba hacia mí, sí, tuve la sensación de que eso era lo que era. Algún tipo de parásito. Se detuvo a unos centímetros de los escalones, su rostro mirándome a través de los huecos. Parpadeó con un tercer par de párpados y sonrió tan ampliamente que su piel comenzó a perder color y romperse. Te ahogaré en mi vientre. Dijo, con la misma calma con la que preguntaría si quería salchichas cortadas en mi espagueti. Le creí. No salí de debajo de esos escalones el resto del día, ni siquiera cuando mi esposa se paró en el porche y me llamó para cenar. No me apetecían mis posibilidades con lo que fuera que andaba arrastrándose arriba, fingiendo ser una esposa, una madre o cualquier otra cosa. No quería nada de lo que hubiera preparado, y con el tiempo, el hambre en mi estómago agudizó mi mente hasta que casi lo preferí. Además, podía intuir que no era honesta sobre lo que ponía en mi comida, y no quería probar nada de lo que ella tocara. Lo que fuera que pasaba entre nosotros ya no era un juego.
Los riesgos eran demasiado altos. Y allí, acurrucado bajo los escalones con el estómago rugiendo y mi mente volviéndose más lúcida cada segundo, empecé a odiarla de verdad. Odiaba que me hubiera lastimado cuando se suponía que debía protegerme. Odiaba que hubiera mentido cada segundo de cada día hasta que su retorcido plan diera frutos. Pero más que nada, la odiaba por lo que me había hecho. Ya no era un hombre, pero desde luego tampoco un niño. Era más bien un monstruo, un chiste, y sabía que, de algún modo, ella había sido quien arrancó carne y grasa de mis huesos hasta reducirme a este tamaño patético. Tenía que irme. Tenía que hacerlo. Ella había cerrado con llave la puerta y yo necesitaba la clave, y si intentaba detenerme, bueno, supongo que también necesitaría un cuchillo, ¿no? Algo para mantenerme a salvo. Esperé hasta el anochecer y me arrastré desde debajo de la casa, pegándome a las sombras. Asomándome por la ventana de la cocina, la vi allí de pie, con un plato en una mano y una expresión vacía en el rostro. Parecía un poco rota, como si no supiera qué hacer ahora que yo no respondía a sus llamadas para cenar. Solo se quedó allí, temblando, hasta que un movimiento captó su atención y giró hacia él como un ave rapaz. Tuve que esconderme varias veces porque era increíblemente sensible a los cambios de luz, aunque creo que logré evitar su línea de visión, porque cuando finalmente me colé en la casa por la puerta trasera, ella seguía en el mismo sitio, mirando fijamente la oscuridad como un ciego. Por un momento, pensé que estaba a salvo en las sombras, pero esa cosa, fuera lo que fuese, parecía haber dejado de empeñarse en parecer humana. En cuanto me acerqué a las escaleras, sus ojos se clavaron en mí como los de un sabueso y se abalanzó sobre mí usando todas sus extremidades. Lo poco que se veía de ella bajo la luz de la luna tenía algo de pez, como si la hubieran sacado del fondo de un lago. Aún conservaba la forma general de una persona, supongo. Solo que era como algo disfrazado de humano, un disfraz que se desmoronaba. Sus articulaciones se deslizaban arriba y abajo de sus huesos como si estuvieran en poleas, doblándose hacia atrás, adelante, hacia los lados. Cuando se acercó, la olí. Era como leche podrida y mierda de perro dejada en un auto caliente. El olor me golpeó tan fuerte que me llenó los ojos de lágrimas y me dificultó subir las escaleras. Claro que no llegué muy lejos, entre mis piernas cortas y el espectáculo de esa cosa viniendo hacia mí, no tuve oportunidad. Subí unos 4 escalones antes de que me agarrara el tobillo con una mano y me arrastrara escaleras abajo. Me montó, con sus piernas a ambos lados de mi cuerpo, y se desabotonó parte del vestido. No tenía idea de qué diablos pasaba, ni fuerza para resistirme. Lo último que recuerdo es ver sus costillas, presionando contra la piel como dedos, intentando perforar una lámina de goma, como si estuvieran vivas dentro de ella y quisieran salir. ¿El bebé necesita comer?, preguntó antes de agarrarme la cabeza y estrellarla contra el escalón. Desperté con un sabor asqueroso en la boca. Estaba atado a la silla alta y miré alrededor, aturdido, hasta que vi un biberón. Su contenido coagulado era del color de los dedos de un fumador, con grumos rosados visibles en el fondo, como sirope en un batido. Directo de la fuente, dijo mi esposa, sus dedos deformes acariciando mi cabeza lampiña. Me di cuenta de que mis piernas ardían de dolor. Tenía una docena de agujas clavadas en la piel, atravesando incluso el pijama que me había puesto. Apretó una con el dedo y, por un segundo, el dolor fue tan blanco y candente que casi me desmayo de nuevo. Me esforcé por mantenerme despierto, desesperado por evitar otra comida, aunque una parte de mí se preguntaba si quería experimentar la segunda estando consciente, pero, al final, solo era ella interponiéndose, ¿no? Y ese odio dentro de mí ardió como una pira, y entendí que no me importaría morir. En secreto, había esperado durante tanto tiempo que quizá podría arreglar esto, incluso volver a la normalidad y recuperar mi cuerpo. No sabía cómo, pero me permití creer que era posible. Sentado allí, viéndola inclinarse sobre mí, decidí que vivir así ya no era una opción. Mis manos estaban libres. ¿Quién podía culparla por dejarlas así? No podía golpearla ni patearla. No tenía el alcance ni la fuerza. Pero sí tenía algo afilado, así que agarré una de las agujas y, antes de que pudiera quitármela, se la clavé en la palma. Atravesó su carne como si estuviera hecha de lana gruesa. Ni siquiera hizo ruido, aunque el hedor que salió de ella se volvió insoportable. Parecía furiosa. Bien, pensé, y tomé otra. Esta vez intentó moverse más rápido, pero solo logró que su cara se acercara. Tanto que la luz de la luna la iluminó y, por un instante, dudé. Finalmente vi lo jodidamente horrible que era. La piel le colgaba floja como una máscara mal hecha, y lo que había debajo, parecía una araña. No la cara de una araña, no.
Era como si tuviera una araña por cara, pero con demasiadas patas, todas enroscadas como si la hubieran pisado varias veces. Como si su cráneo fuera una bola hecha de bandas elásticas peludas. Pero aún tenía ojos, y se veían casi humanos. Y como dije, se había acercado tanto que podía ver esos pelos retorcerse. Así que me lancé y le clavé la aguja en el ojo, con tanta fuerza que al final estaba tan enterrada en su cráneo, o lo que fuera, como en mi propia mano. No sé qué había exactamente ahí dentro, pero dolió. Soltó un chillido que me hizo sangrar los oídos y salió corriendo hacia la oscuridad, desesperada por alejarse de lo que le causaba dolor. No tenía mucho tiempo. Me solté de la silla y salí de la casa, deteniéndome solo un segundo al ver una sombra pasar sobre el techo, como si algo enorme hubiera volado encima. Es difícil describirlo, pero tuve la vaga sensación de que algunas farolas de la calle se movían, y que se alzaban demasiado hacia el cielo. Sentí que ella se iba. Santo puto Cristo, lo sentí, y fue como reventar un quiste. Dolió horrible. Como nada que hubiera sentido antes. No fue un dolor prolongado, más bien como recibir un disparo, supongo. No lo sé. Solo, llegué a la puerta y, de algún modo, mi mano era enorme comparada con la cerradura. Para cuando logré abrirla, ya me desplomaba como un árbol cortado. Cuando desperté, la casa estaba en llamas y sentía como si hubiera comido 70 kilos de carne cruda. Pero al menos ya tenía mi tamaño normal. Terminé en el hospital ese mismo día para que me sacaran las agujas restantes de las piernas. Me reía tan histéricamente que me retuvieron por mi propia seguridad, no los culpo. Entre las agujas, la ropa de niño y mis gritos de alegría al ver mis propias manos y brazos peludos, debí parecer un loco de atar. Pero no me molestó estar ahí, y no me quedé mucho tiempo. Dijeron algo sobre esporas en los pulmones. No sé. Me importa un carajo. Les conté lo que pasó, claro, pero dijeron que era producto de mi mente. Dicen que mi cabeza está jodida. Bueno, lo dicen más educadamente, pero esa es la idea. Está jodida. Me mostraron un escáner cerebral y parecía una manzana podrida después de 3 semanas en el suelo en agosto. Supongo que ya no soy contador. La mayoría de los días tengo suerte si puedo trabajar de forma remota. Pero no me importa. Durante mucho tiempo, ella siguió dejándome almuerzos empacados en la puerta de mi nuevo apartamento. Una jodida locura, pero, estuve a punto de comerme un par. El hábito era así de fuerte. En vez de eso, los tiraba a la basura con dramatismo. La última caja tenía papeles de divorcio, aunque no parecían legales. Más bien una broma de mal gusto. Pero así fue todo el matrimonio, ¿no? Solo una mala broma. Los firmé con crayón y los dejé afuera. Y bien, ¿tú a quién le crees? Yo primero le creí a la esposa porque fue quien leí primero, pero cuando leí el del esposo me quedé muy confundida. La falta de información de ella puede ser su mente marchita o una invención para que no se den cuenta de lo que hizo, porque es más lógico que ella lo hiciera estar en ese estado deplorable a que él solito se encogiera. Y el esposo igualmente, su exceso de detalles pueden ser como los de alguien mintiendo, porque recordemos que su cerebro estaba igual de mal, pero podría ser verdad por los detalles, aunque encontré algunas inconsistencias demasiado pequeñas en su testimonio, pero bueno, yo lo escuché como 3 horas por estar editando este quiste. Podrían ambos haberse vuelto locos por las esporas que mencionó el hombre. No lo sé, es cuestión tuya tomar un bando en esta cruda historia. Bueno amiguitos, hasta acá el video de hoy. Denle like y suscríbanse porque la verdad no me chupe como 100 anuncios de Temu para nada. Jajaja, espero verlos pronto. Bye.